California Western School of Law. A través del programa de internacionalización en casa les da la más cordial bienvenida a esta serie internacional de webinars, en esta ocasión denominado Iura Comparari, problemáticas jurídicas binacionales entre México y Estados Unidos. Saludamos por supuesto con gusto a los profesores, alumnos y público en general que nos siguen a través de las redes sociales, a través de este Zoom en este caso, y que nos acompañan al cuarto webinar denominado Problemas Migratorios Binacionales. En esta ocasión nos acompaña y nos honra con su presencia el profesor Pedro Gerson, la doctora Roxana Rosas Fregoso y la doctora Tania García. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Si les parece, pues podemos dar inicio, y para ello, antes de la intervención de cada uno de ustedes, daré una breve lectura a su amplia reseña curricular. En esta ocasión empezaremos con el profesor Pedro Gerson, quien es profesor de Derecho Penal y Migratorio en la California Western School of Law. Anteriormente dirigió una clínica de migración en la Universidad Estatal de Luisiana y trabajó como abogado defensor público migratorio en el Bronx, Nueva York. Ha sido investigador y gerente de proyectos anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad, y estuvo trabajando para el gobierno federal en México en el análisis de datos. Fue docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la Universidad Iberoamericana. Un gusto saludarlo, profesor Pedro Gerson. Adelante. Profesor Gerson, tiene el uso de la voz. Les recordamos que la intervención es durante 15 minutos para dejar un espacio al final para preguntas y respuestas. Profesor. Es el turno de participar del profesor Pedro Gerson. Adelante, muchas gracias. Me parece que el maestro no sé si esté recibiendo el audio. Puede ser que no. A ver, le escribimos probablemente por el chat. Déjeme le escribir. Dice que no escucha, que ahorita en gris. Perfecto, muchas gracias. ¿No se escucha? Creo que no escucha. Una disculpa. No oía nada. No oía nada. Ok, bueno, voy a compartir mi pantalla. Y tenemos, Rubí, 20 minutos, ¿verdad? Creo que acaban de decir 15, pero... 15. Adelante, Bueno, yo creo que entre 15 y 20. Entre 15 y 20, ajá. Muy bien. Que yo sé que es un tema para 80 horas, pero 15, sí, 20. Bueno, entonces, para no hacer cuento largo, bueno, hoy yo quería hablar del tema de la crimigración, y entonces la razón por la cual quiero hablar de este tema dentro del contexto de la relación binacional México-Estados Unidos, o la migración binacional, es porque ¿qué pasa una vez que un migrante logra, ¿no?, cruzar Estados Unidos? ¿No? Porque yo sé que ahorita un tema muy importante es cómo México ha, digamos, apretado la tuerca, y la realidad que está viviendo migratoriamente los migrantes en México, que quizá es una realidad más violenta. No sé si es más que hace un año o hace 2 años, pero ciertamente que hace, digamos, 10 años.
Entonces yo estoy muy emocionado de las pláticas que siguen. Pero ¿qué pasa una vez que llegan acá? ¿No? Entonces, bueno, esto es de lo que voy a hablar, pero primero, rápido, en Estados Unidos, ¿quién es un migrante, no? Entonces, a mí me gusta siempre empezar aquí porque en realidad el migrante es cualquier persona que esté en lo que ustedes están viendo antes del rayo, ¿no? Puede ser una persona indocumentada, puede ser un turista, puede ser alguien con una visa de trabajo, puede ser alguien con la famosa green card, que es legal permanent resident en inglés. Todos ellos, o yo también me incluyo, ¿no? Somos migrantes dentro de la ley. Ahora, obviamente, una persona ciudadana puede haber migrado, pero ese no es el enfoque, porque una vez que ya eres ciudadano, ya tienes todo un espectro de derechos, que incluye el derecho a viajar, el derecho a trabajar, el derecho a traer a gente, el derecho, evidentemente, a votar, y el derecho muy importante, dentro de lo que yo voy a decir, a no sufrir consecuencias penales por tu estatus migratorio o no sufrir consecuencias migratorias por cualquier actividad criminal o penal. Entonces, aquí de lo que yo quisiera hablar es justamente eso último. Las grandes consecuencias migratorias que hay, migratorias que hay por actividad criminal, pero no solamente es por actividad criminal, sino por estar en zonas que están sobrepoliciadas, por vivir en esas zonas, porque ahí en zonas marginadas, porque ahí es donde está la policía, porque ahí es donde, digamos, se hace el law enforcement, ¿no? Y entonces los migrantes están muchísimo más expuestos a el uso de la autoridad penal y por ende a perder su condición migratoria a través de contactos con las autoridades locales criminales. Entonces, ¿qué es la crimigración? Entonces hablamos usualmente de 4 cosas. Uno es consecuencias migratorias por acciones penales, otra es consecuencias penales por acciones migratorias, estándares civiles en procesos penales y el uso de métodos penales para asegurar el cumplimiento del derecho migratorio. Todas estas son prácticas que yo me parece que la ley está muy atrás de cómo deberíamos estar viendo el tema de la migración, que para mí, por cierto, no es un problema, por eso siempre me refiero como un tema o una realidad. Entonces, consecuencias migratorias de la actividad penal. En Estados Unidos, uno puede ser sujeto a deportación hasta ser ciudadano. Es decir, alguien que tiene una green card, que tiene 10 años, 15 años, 40 años de vivir aquí, por ciertos tipos penales puede ser deportado. Entonces, realmente nadie que no se vuelva ciudadano está a salvo realmente de no ser deportado. Ahora, mientras más inseguro sea el estatus migratorio, más fácil es que las consecuencias penales, que la actividad penal tenga una consecuencia migratoria importante. Pero no tiene que ser una gran actividad penal. Por ejemplo, si alguien si alguien es sentenciado de posesión de marihuana, esa persona ya nunca más va a poder viajar. Pensemos en un residente que vive en un estado donde todavía no es legal, o inclusive vive en un estado donde es legal, viaja a un estado donde todavía no es legal, y en ese estado recibe una sentencia de $200, que es una multa, y ya, la acepta. Lo que esa persona quizá no sabe es que el aceptar esa sentencia significa que esa persona ya nunca más va a poder viajar a regresar a su país, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esta persona pues tiene un estatus migratorio, entonces lo puede perder realmente, puede perder uno de esos grandes derechos, que es el derecho de viajar. Bueno, entonces, ese es un ejemplo. Consecuencias penales por actividades migratorias. En Estados Unidos, el segundo delito más perseguido a nivel federal son los delitos de migración. ¿Cuáles son los delitos de migración? Entrar de manera indocumentada. No es ilegal estar aquí de manera indocumentada porque no es, constitucionalmente hablando, no es un delito ser algo. No te pueden castigar por ser alcohólico, no te pueden castigar por tener un problema con drogas. No te pueden, por lo mismo, es inconstitucional castigarte por ser migrante. Entonces, ese no es el delito. El delito es entrar. Y entonces estamos hablando de que el 30% de los delitos perseguidos a nivel federal es simplemente el delito
que es, por cierto, un delito menor, ¿no?, de entrada indocumentada. Consideremos eso como cómo Estados Unidos está diciendo cuáles son sus prioridades en términos de persecución de delitos. Esos son delitos que no son, digamos, no tienen víctimas, que no son peligrosos, y sin embargo, ocupan el 30% de la persecución a nivel federal. A nivel local, obviamente, es distinto, porque no es un delito que se persigue a nivel local. Estándares civiles en procesos penales. Todos sabemos aquí que en el derecho penal, dado que las consecuencias en la libertad de los individuos son tan importantes, hay mayores protecciones que le ofrecemos a la gente que está enfrentando un proceso penal que en un proceso civil, en un proceso administrativo, que van desde mayor carga de la prueba hasta quizás reglas de evidencia que impiden que cierta información entre, etcétera. Lo que vemos en este 30% de delitos que están siendo perseguidos, esos 30% de delitos de migración, son procesos prácticamente civiles, donde la gente no está entendiendo qué es lo que está, qué es lo que está afirmando cuando está aceptando la culpabilidad, donde la gente no está informada de sus derechos, donde la gente básicamente son como tribunales, como vemos en esta foto, donde son masivos, ¿no? La gente masivamente se declara culpable. Entonces, esto no es un proceso penal como lo entendemos en Estados Unidos o pues en la mayoría del mundo, yo diría. Y por último, algo que está ya bastante asimilado y que a mí me parece muy problemático es los métodos policíacos para un tema que es principalmente administrativo. La migración no es un delito, ¿sí? Tenemos el delito de entrar ilegalmente, pero en general, cuando estamos hablando de la ley migratoria, la mayoría de la ley migratoria se encuentra dentro de la rama administrativa. Algo de la rama laboral, quizás. Pero vemos una frontera que está completamente militarizada, por lo menos la frontera sur. Notemos la diferencia entre la frontera sur y la frontera norte de Estados Unidos. La frontera norte no está así de militarizada. Evidentemente hay puntos donde hay más, donde está, digamos, hay más presencia policial, pero no está patrullada de la misma manera. Y claramente hay entrada indocumentada por ahí. De hecho, no sé si era una pregunta. Bueno, sigo. De hecho, hay un reporte del Congreso de Estados Unidos de mediados de los 2010, como 2013, 14, ahorita no recuerdo precisamente, que decía que había más amenaza terrorista de entrar por la frontera norte que de la frontera sur. Y sin embargo, Estados Unidos no cambió la lógica de qué frontera iba a resguardar mejor. Porque la preocupación no es esa, la preocupación no es una de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la preocupación? Bueno, entonces la migración va en aumento, ¿sí? Todos estos 4 mecanismos se van reforzando. Entonces vemos primero la militarización, entonces vemos cada vez que hay más y más y más y distintas formas de asegurar la frontera. Y vemos el muro, y vemos cámaras infrarrojas, y etcétera, etcétera, etcétera. Se crea un problema vicioso. Pero además, eso genera una construcción legal y social de los migrantes como criminales. Es decir, la misma forma en la que están tratando de contener a la migración en Estados Unidos ha generado la percepción de que los migrantes son criminales. Y traen actividad criminal. Y como traen esa actividad criminal, eso justifica mayor enforcement. Esa misma dinámica es una dinámica que yo creo que está sucediendo en México y por eso creo que es importante que estemos atentos de que ese cambio, o sea, México está pasando por lo que Estados Unidos ya pasó. Por otro lado, una cosa muy importante que está sucediendo en la migración, veo que hay un error de dedo en la diapositiva, una disculpa, es que la migración ha significado que un gran número de personas migrantes cuando entren en Estados Unidos, y eso me refería a qué pasa una vez que entran, es que entran a la cárcel y van a estar en la cárcel, no una cárcel criminal, sino una detención migratoria. ¿Qué es una detención migratoria? Es una cárcel que antes era penal, que ahora usan para detener a los migrantes. No hay ninguna diferencia entre las condiciones, no hay ninguna diferencia entre los tratos, en el informe, en la comida, en los horarios.
nada. ¿Sí? Entonces, en realidad, los migrantes están siendo encarcelados por ser migrantes en Estados Unidos. Y esto es legal y ha sido declarado constitucional y lleva más de 20 años que ha sido declarado constitucional. Y los casos más recientes han dicho que esa detención indefinida es constitucional. ¿Sí? Entonces, esto genera y aquí, bueno, vemos cómo ha aumentado el uso de la detención migratoria. Me detuve en 2020 porque obviamente con la pandemia redujo, pero ahorita estamos viendo cómo otra vez empieza a aumentar la población de migrantes encarcelados en Estados Unidos. Ahora, esto me lo voy a saltar. Vemos dos temas con la realidad penal que hablaba antes. Uno es, hay encarcelamiento masivo, ¿no? Y otro hay sobrecriminalización, ¿sí? Entonces vemos que hay demasiadas leyes penales que permiten que todo tipo de actividades entren dentro de, se entiendan como crímenes, pero también hay una tensión para aplicar todo ese espectro de comportamientos que se han traducido en tipos penales en una población en particular. ¿Cuál es esta población? La población marginada, la población principalmente negra y migrante, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a una dinámica que no es solamente que haya consecuencias migratorias por actividad penal, sino que las autoridades penales principalmente actúan en las comunidades que más pueden sufrir del hecho de que existen estas consecuencias, ¿sí? No aplican la ley igualmente. Entonces, si la ley se aplicara de la misma manera, quizá habría menos preocupación por el hecho de que existen estos impactos migratorios, pero no es el caso. Pero también, y esto va a lo otro que quería decir, es el hecho de que esta detención migratoria haya ido en aumento, generan ahora una nueva población de gente que está en detención y genera nuevas economías carcelarias, ¿sí? En California, a raíz de las distintas protestas de gente que se ha quejado del encarcelamiento masivo, ¿sí? Vemos como del lado izquierdo la población carcelaria ha ido bajando, porque ya llevamos una década de gente que ha dicho esto es insostenible. Sin embargo, vemos cómo del lado derecho la población de detención migratoria ha ido en aumento. Ahora quiero aclarar, este aumento no tiene que ver con que haya más migración, y eso se los puedo demostrar con datos, tengo las gráficas, pero la migración ha ido, de hecho, en declive, y sin embargo la detención migratoria ha ido en aumento. Entonces, todavía no podemos hablar de que haya un reemplazo, porque los números no dan, pero muchas cárceles se han mantenido abiertas, ¿sí? En estados como Luisiana, en estados como en California, en estados como en Texas, que hubiesen cerrado a raíz de que la población carcelaria está disminuyendo, gracias a que ahora existe esta nueva población, que mantiene esos trabajos, que mantiene esa infraestructura como necesaria y demás. Y entonces, lo que vamos a ver, y lo que yo anticipo, es que esta dinámica donde los migrantes son una fuente quizá perenne de personas que pueden ser privadas de su libertad para sostener economías locales, lo único que significa es que va a haber más y más oposición para mantener estos sistemas de inmigración. Y entonces, en términos de qué es lo que pasa cuando cruzan de México acá, sean migrantes mexicanos, sean migrantes centroamericanos, es que se están exponiendo a esta detención. Y la mayoría de la gente no lo sabe. Y esta detención no se va a detener con esta administración, no se va a detener con la administración que sigue. Y de hecho, muy poco se está haciendo dentro de la estructura federal para impedir lo que yo anticipo que va a suceder, que cada vez vamos a ver una población de detención migratoria más y más y más grande. Entonces ya llevo creo que 20 minutos, así que ahí le paro. Muchas gracias, maestro, por su intervención, por este panorama tan interesante de lo que está pasando en Estados Unidos con la migración. Para dar seguimiento, ahora sigue la intervención de la doctora Roxana Rosas Fregoso. Me voy a permitir leer una breve reseña curricular.
Es doctora en Derecho por investigación con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Estación Noroeste, bajo la tutoría principal de la doctora Nuria González Martín, investigadora asociada C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Estación Noroeste, de investigación y docencia, especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Cuenta con diversas publicaciones sobre derechos humanos, trata de personas, tortura y desaparición forzada, así como sobre ejecución de sentencias de la Corte Interamericana. Doctora Rosas, un gusto saludarte. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias. En verdad quisiera primeramente agradecer la gentileza de la invitación, tanto a usted, su directora, doctora Natalie Rosas, como a la maestra Michelle Álvarez. Es un honor para mí estar el día de hoy aquí con ustedes y compartir pues un tema tan relevante como las problemáticas binacionales que se presentan en torno a la materia migratoria. En primer lugar, daré tratamiento a el tema de la situación de vulnerabilidad de los menores migrantes no acompañados centroamericanos y cómo se puede partir de soluciones emergentes desde el ámbito local en las fronteras para poder dar frente a ese problema binacional que compete a México y Estados Unidos. Para dar inicio, quisiera comentar que dentro de los distintos colectivos migrantes, pues existe uno de relevancia particular, que son los menores migrantes y concretamente los menores migrantes no acompañados, donde reviste un contexto de aún mayor vulnerabilidad, como me referiré en breve. Y dentro de esta diversidad, pues hay distintas tipologías específicas dentro de la minoridad migrante, como puede atender a cuestiones de género, ya sea de niñas, adolescentes, y que no se pueden establecer en un solo componente etario, sino que existen distintas edades y distintas realidades, por lo que es un sector grande y diverso que requiere pues un estudio cuidadoso. Distintos instrumentos internacionales protegen a la minoría migrante no acompañada. En primer lugar, me referiré a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, porque debemos entender que los menores migrantes en principio son menores y después tendrán que ser atendidos en una relación, un estatus de migración en relación a una irregularidad o un contexto indocumentado. Y la irregularidad per se convierte a cualquier persona, no solamente a los menores migrantes, en vulnerable. De hecho, la doctrina ha denominado a las personas migrantes indocumentadas como vulnerables entre los vulnerables. Y en este sentido, pues me parece pertinente que podamos traer brevemente una referencia sobre a qué se refiere la vulnerabilidad para entender un poco más el contenido y hacia dónde lo deseo descender en el ámbito de la minoría migrante no acompañada. La vulnerabilidad desde las ciencias sociales ha sido analizada como un estado de debilidad donde se presenta una ruptura en un equilibrio que en principio pues ya era precario, que arrastra a la persona a una espiral de situaciones desafortunadas que van siendo acumulativas. Y la verdad de las cosas es que la vulnerabilidad también es cierto, se ha estudiado desde un enfoque temporal, es decir, que no siempre se puede ser vulnerable o estar en una situación constante de vulnerabilidad, y también la vulnerabilidad pues puede ser variable, ¿no? Entonces requiere pues de un mayor tiempo para poder profundizar en este tema, pero debo comentar que ningún menor debe ser discriminado por esta situación de vulnerabilidad exacerbada que puede adolecer a diferencia de otros sectores de la población migrante, como pueden ser mujeres, hombres, mayores de edad, etc. Y se debe dar prioridad a esta condición de la infancia, ya sea para establecer los derechos humanos que como niños, niñas y adolescentes les corresponden. Y también como entraba en este tema de la vulnerabilidad, se puede ver desde distintas miradas y una de ellas es las cuestiones de género. Se ha determinado que las niñas migrantes tienen un componente aún de mayor vulnerabilidad que los niños, por ejemplo, sobre todo por lo que hace a la
posibilidad de abusos sexuales o violencia sexual en el marco de ser niñas o adolescentes. En relación a México y la migración centroamericana, que es a la que me quiero referir precisamente por la importancia del colectivo, es una migración que principalmente proviene de 3 países centrales, que son Guatemala, Honduras y El Salvador. Y en este sentido existen distintos factores que inciden sobre todo en la migración no voluntaria o de carácter forzosa, que es la que principalmente es la que observamos en los flujos recientes, sobre todo los que han partido desde el 2018, desde las denominadas caravanas migrantes o estos éxodos colectivos de migración. Los factores actuales de la migración centroamericana distan de ser lo que se presentaba en el siglo XX, donde la característica eran los contextos de los conflictos armados principalmente. En la actualidad, uno de los factores más importantes sin duda es la violencia generalizada y sistemática que se presenta en estas regiones. Principalmente lo observamos desde las células de crimen organizado, como puede ser también la Mara 13, Mara Salvatrucha, entre otros, que de cierta medida o en cierta medida hay un contexto forzoso para pertenecer a estas células criminales, y si hay una negativa, pues las personas pueden estar en riesgo en su propia vida y las de sus familias. Un componente importante de la migración de la minoridad no acompañada tiene que ver con el contenido de la reunificación familiar. En muchos casos ya familiares han logrado cruzar la frontera con Estados Unidos y de esa manera los menores realizan esa travesía para intentar encontrar a esos familiares y reunirse con ellos. Ahora bien, este problema, además de ser ya por per se complejo, la pandemia ha robustecido algunos de los componentes de esta misma complejidad, y en el caso de Estados Unidos, pues a pesar de la pandemia, a partir de la entrada del presidente Biden, pues se han maximizado las detenciones y han crecido pues estos flujos independientemente de la situación que estamos viviendo en materia de salud pública global. Sobre todo pudimos observar en los primeros meses de este 2021, concretamente entre marzo y abril, cómo se presentó un pico del iceberg, uno de los momentos más álgidos, sobre todo en el caso de los menores migrantes, donde el estado de Nuevo México publicó un video a través de las autoridades fronterizas, donde 2 niñas ecuatorianas fueron lanzadas desde aproximadamente más de 4 metros, por lo que se presume son traficantes. Y entonces esto es un reflejo de las falsas creencias que se han propagado sobre que a partir de la entrada del presidente Biden se ha flexibilizado pues la política migratoria, sobre todo que hay una política migratoria proteccionista en relación a los menores migrantes no acompañados, y estas falsas creencias pues han generado este aumento de los flujos, sobre todo en este colectivo concreto de la minoridad migrante no acompañada. Debemos reconocer que a partir de la entrada de Biden y su política migratoria sí ha habido algunos cambios positivos, como la anulación, por ejemplo, del programa de cero tolerancia y la permisibilidad de que se reunificaran algunas de las familias. Sin embargo, pues este tipo de noticias ha generado pues estas falsas creencias que justo comento, que han propiciado pues la migración de menores migrantes no acompañados a partir de los primeros meses de este año y han continuado recientemente. Es verdad que la migración es un tema que tiene distintas causas, tanto estructurales, y que los gobiernos deben de atender desde estas raíces para brindar soluciones que puedan ser continuadas y principalmente eficaces. En el caso de México, nuestra ley de migración, en su artículo 2, habla de cuáles son los principios rectores de la política migratoria. Y justamente uno de ellos se refiere a la cooperación internacional, sobre todo en el ámbito de accionar esfuerzos binacionales, y se refiere concretamente a Estados Unidos, porque existe una responsabilidad compartida en el tema migratorio.
Posiblemente para los países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Guatemala, la migración misma representa una válvula de escape para estos gobiernos de las realidades, sobre todo en los contextos de desigualdad económica. Sin embargo, para México, como principalmente pues un país de tránsito y Estados Unidos como el país de destino, pues se requiere de una responsabilidad compartida, de un contexto de cooperación internacional, tal y como se ha hablado en los recientes instrumentos internacionales, como el Pacto Mundial de las Migraciones y lo que ha mencionado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en torno a estos temas, donde pues en esta reunión que nos ocupa, pues el enfoque es darle este abordaje binacional y una de las posibles soluciones radica en un enfoque local, es decir, partir de esta idea de las fronteras y donde dentro de los gobiernos locales, concretamente Baja California y California, se puedan realizar alianzas que puedan buscar un enlace fronterizo y que puedan aspirar a soluciones que puedan ser eficaces, que puedan ser continuadas, sobre todo porque tratándose de menores migrantes no acompañados, estamos hablando que lo que urge son respuestas humanitarias y sobre todo en virtud del grado de vulnerabilidad que adolece este sector poblacional, como lo he mencionado. Y estas soluciones deben atender, como ya lo he reiterado, a esas causas estructurales de la migración desde su origen, desde los flujos, la variabilidad, desde las realidades y las consecuencias para que puedan ser soluciones que se puedan prolongar en el transcurso del tiempo. Pues finalmente, comentar que los menores migrantes no acompañados pues constituyen, como ya lo he precisado, uno de los sectores poblacionales con un mayor grado de vulnerabilidad. Por eso es que soluciones binacionales y fronterizas desde la localidad, como lo he mencionado, y de la inmediatez de las respuestas de las autoridades en este accionar, depende que estos menores migrantes puedan prevenir todos esos peligros que los avisoran en estas travesías. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosas, por este abordaje desde la niñez migrante y en estos contextos binacionales. Sigue el turno de la doctora Tania García Barajas, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra y doctora en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde el año 2011 participó en diferentes proyectos de investigación enfocados a derechos humanos, perspectiva de género, migración y derechos humanos. Desde 2009 es coordinadora de la Clínica Legal de la Asociación Civil Espacio Migrante, organización binacional en la ciudad de Tijuana, donde se brinda atención integral, humanitaria y digna a personas en contexto de movilidad humana, así como profesora en la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco también la invitación a este espacio y también a quienes me antecedieron. Creo que contextualizan perfectamente un poco de lo que les quiero compartir en esta tarde. Y me voy a permitir compartir pantalla. Es algo bastante sencillo, un poco para abordar las dinámicas que estamos viendo, pensando en problemáticas migratorias binacionales, pensando también en lo que mencionaba el doctor Gerson y la doctora Rosas respecto a los procesos de migración, pero también lo que se vive desde esta otra parte, ¿no? En México, con niñas, niños y adolescentes no acompañados. Y algo que me gustaría también meter aquí un poco en la mesa de discusión es precisamente cómo estas políticas migratorias, tanto de México, de Estados Unidos o de cualquier otro país, que en esta vecindad y que en este trayecto migratorio pues impactan directamente la vida de las personas, la seguridad, ¿no? Entonces me gustaría abordarlo desde esta perspectiva, desde la movilidad humana, desde los desplazamientos forzados, es decir, cuando la vida, la seguridad y la libertad se encuentran en riesgo por diferentes motivos. En este caso hemos estado viendo desde hace ya varios años
este cambio de dinámicas entre 2012 y 2014. Veíamos, ya no se trataba solamente de deportaciones, sino había un flujo de niñez no acompañada, lo volvemos a percibir nuevamente, se han agravado las condiciones socioeconómicas, políticas de seguridad de los países de origen. Y también hemos visto el desplazamiento forzado de personas de origen haitiano, pero que venían principalmente de Brasil, de Chile, es decir, una nueva dinámica migratoria, y que precisamente este término de crimigración, este proceso de criminalización de la migración ha estado presente en los procesos. Y me gustaría recordar que lo que estamos viendo ahora es sí a personas, pero también a una gran cantidad de familias, y seguimos viendo a niñez no acompañada, ¿no? Estamos viendo que vienen de países no solo del Triángulo Norte, sino también de Haití. Hemos sido testigos este año de los impactos pues sociopolíticos, el asesinato del presidente, un terremoto, un huracán, es decir, ahí se combinan una serie de factores pues que son causas, ¿no? Causas de expulsión. Estamos viendo migración extracontinental de países africanos principalmente, que también tienen sus condiciones de violencias estructurales, y estamos identificando una movilidad de Europa del Este, de Asia, con un perfil hacia buscar protección internacional, y aquí es donde me gustaría también retomar este sentido, ¿no? Estamos viendo como causas la violencia estructural, la violencia masiva de derechos humanos, represión política y el cambio climático, que a veces queda fuera de esta discusión sobre la movilidad. Y también algo que mencionaba el doctor Gerson es que México está viviendo lo que Estados Unidos ya vivió, ¿no? Y que hemos estado tratando de trabajar, cambiar narrativas desde sociedad civil, también desde la parte de la academia, respecto a pues estos discursos que legitiman la violencia y que legitiman también la aplicación de diversas políticas, de aquellas prácticas que se están presentando. Y, por ejemplo, dentro de lo que vemos por acá en la frontera norte, pero que de repente también se replica en la frontera sur de México, es que hay una contención, ¿no? Hay una externalización de la frontera, de esta militarización. Ya no solamente la estamos viendo en Estados Unidos, la estamos viendo en México, la estamos viendo en el norte, la estamos viendo en el sur, estamos viendo en estas rutas migratorias que han sido pues históricas. Hay algunas nuevas prácticas, nuevas lo entrecomillo porque ya tienen varios años, pero son más recientes, como el metering o las listas de espera. En 2016, con la llegada de la migración haitiana, empieza a haber esta política de no dejar entrar a las personas que están solicitando protección internacional, es decir, asilo, reconocimiento de refugio, asilo político o protección complementaria en caso de México, y que se ha estado replicando en 2018 con la llegada de estos éxodos centroamericanos, en donde vemos precisamente esos impactos, ¿no? De esas políticas que están legitimando la discriminación, la xenofobia y el racismo que vivíamos en México, pero que se ha exacerbado. Y tenemos también algunas otras situaciones en donde al las autoridades de Estados Unidos no permitir el paso de manera regular, es decir, sin que se tengan que brincar el muro, sin que tengan que brincar por el desierto, es decir, que la petición de solicitud de asilo se haga directamente con un agente de migración, pues las personas han tenido que esperar en México en condiciones de desamparo, en condiciones de abandono institucional. En 2018, cuando se presentaron pues estos primeros flujos en la ciudad de Tijuana, se realizó una campaña para regularizarles a través de tarjetas de visitante por razones humanitarias, que al año se podían, de acuerdo a la ley, al año se puede solicitar una renovación siempre y cuando las condiciones de salida se mantengan iguales, es decir, que en el país de origen no haya mejorado la situación, cosa que no ha pasado, sino todo lo contrario,
y se han negado estas renovaciones, entonces se ha incrementado la población indocumentada en México. Esto implica que las personas ya no tengan un estatus regular, ya no tengan la posibilidad de acceder a trabajos decentes, en donde pues no, de alguna manera, no se les explote laboralmente, en donde no se les esté amenazando constantemente con enviarles a migración, con pagarles menos, con que las jornadas de trabajo sean más largas. Y también hemos sido testigos de otro tipo de políticas que ha implementado Estados Unidos, como el MPP o el Protocolo de Protección a Migrantes, que lo implementa Donald Trump en enero de 2019. Y esto es para aquellas personas que estaban en esta lista de espera, podían cruzar a Estados Unidos, se les procesaba, se les daba un número de extranjero, un número de caso, le llaman, y se les regresaba a México a esperar su audiencia. A estas personas se les entregaba una forma migratoria múltiple que regularmente se da a turistas y no había ningún otro tipo de apoyo institucional. De alguna forma hemos visto cada vez más estos impactos de las políticas binacionales, ya sea que estén de acuerdo o no, de decisiones unilaterales o decisiones bilaterales, pero que no están atendiendo ni a la seguridad ni a la integridad de las personas que se encuentran en espera de protección internacional. Además, estamos viendo el incremento de los desplazamientos forzados internos, es decir, personas que están saliendo de las comunidades de origen, principalmente Michoacán y Guerrero, en donde las situaciones de seguridad no se han atendido. Son víctimas también de discriminación, de xenofobia, es decir, retomando esto, ¿no? Cualquier persona que es migrante es un criminal y se mantiene, ¿no? Entonces, parte de lo que estas políticas generan no es nada más ese impacto en, no tengo un reconocimiento de estatus legal, sino que socialmente también son excluidos, también son rechazados, son amenazados, son explotados laboralmente, son explotados sexualmente y dependiendo de las condiciones en las que se encuentren, las redes es que pueden recibir o no a lo mejor algún tipo de atención. Entre otras cosas, sabemos que el COVID ha tenido un impacto tremendo en la comunidad migrante, en la comunidad en movilidad, porque ha sido uno de los grupos a los que más se ha impactado el cierre de fuentes de empleo, la imposibilidad casi de retomar estas fuentes de trabajo y también durante el tiempo que hemos vivido de la pandemia, Estados Unidos implementó una sección dentro de una política de salud pública que es Título 42, en donde se aborda el tema de los viajes no esenciales, es decir, solamente se podía cruzar la frontera hasta el día del lunes, es decir, ayer, para quienes eran residentes y ciudadanos. Y también esto abordaba un tema muy particular sobre solicitantes de asilo, es decir, miles de personas que se encuentran en toda la frontera de México, la imposibilidad de poder cruzar a solicitar asilo. Esto es un fundamento por el que las autoridades de Estados Unidos han estado realizando devoluciones o remociones expeditas, es decir, las personas cruzan y se les regresa de manera inmediata a México. En el peor de los casos se les deporta a sus países de origen. Y esto ha tenido un impacto particular en población haitiana, que ha sido uno de los grupos más afectados en cuestión de deportaciones, porque además de que se les regresa a país de origen, se les impone un castigo que complica la solicitud de protección internacional. De alguna manera estamos replicando lo que estamos viendo en Estados Unidos, este proceso de contención, de disuasión en frontera sur, ante el número de personas que se encuentra allá. También ya lo mencionaban anteriormente, no son números exageradamente nuevos, no ha sido una situación que ha cambiado completamente, simplemente la movilidad se ha dado de maneras distintas, se ha encontrado en esta comunidad de espacios también de seguridad para la niñez no acompañada, para las familias, ha sido más visible tanto por los medios de comunicación, también las redes sociales han permitido esta visibilidad de manera inmediata
y pues ha tenido sus impactos positivos en cuestión de seguridad porque se acompañan, pero también ha tenido sus impactos en cuestión de xenofobia, criminalización, de racismo. Parte de las políticas migratorias que México también está aplicando, además de la aceptación de estas otras políticas como MPP, la lista, título 42, es que está obligando a las personas a solicitar refugio en México cuando ellos quieren ir a Estados Unidos, cuando México no representa un espacio de seguridad, es decir, no se está respetando este principio también del derecho internacional de solicitar protección internacional en el país que se desea. Se está militarizando, se ha estado también dando la facultad a Guardia Nacional, por ejemplo, de agentes de migración, de estar haciendo revisiones migratorias, de estar rompiendo sus documentos, aun si son reconocidos como refugiados, tienen una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Se ha estado trasladando a personas solicitantes de asilo que están en espera de norte a sur. Es decir, en lugar de estar apoyando, se está generando peores condiciones. Y dentro de los eufemismos que se utilizan en estos discursos oficiales, lo que el Instituto Nacional de Migración recientemente usa es retornos humanitarios, es decir, deportaciones, ¿no? Entonces, también me parece que son cuestiones en las que tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos las noticias, cuando leemos los comunicados oficiales, porque nos van a manejar estos temas de deportaciones y de migración y de la atención a migrantes como asistencia, como rescate, como retornos humanitarios, cuando en realidad no se está poniendo al centro los derechos humanos, sino se están poniendo al centro otro tipo de intereses, pero no la seguridad, no la integridad de las personas, ¿no? Y finalmente, para concluir mi intervención, me gustaría también tomar en cuenta que hay algunas condiciones en las que requerimos poner también en la mesa de diálogo con autoridades principalmente el tema de la migración o estos desplazamientos forzados, que sí los vemos desde el ámbito jurídico, pero que tienen una relación muy estrecha con los derechos humanos. No debemos separar a la persona en contexto de movilidad de sus derechos, ¿no? Se tiene que atender a los derechos humanos de las personas, se tiene que atender en el caso de niñas, niños, adolescentes no acompañados, al tema de la seguridad, seguridad alimentaria, el tema de salud, salud mental, que no se ha realizado. Hay estas condiciones, lo que producen son pues esta reproducción de los discursos oficiales en un sentido más social, es decir, a este rechazo, a esta discriminación, a estas prácticas de racismo. Estamos frente a situaciones en donde requerimos, como mencionaba la doctora Roxana, necesitamos una visión de seguridad humanitaria, de asistencia humanitaria y dejar de lado estos otros intereses que tienen un tinte de seguridad nacional, ¿no? También identificamos la carencia que hay en instituciones para la atención a estos derechos humanos. Sin embargo, también hay algunos otros esfuerzos desde sociedad civil, desde otros espacios académicos en donde se está tratando de prestar atención a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad para mitigar los impactos de las políticas migratorias, tanto de Estados Unidos como en México. Me parece que hace falta que dentro de las autoridades mexicanas pues haya un reconocimiento, ¿no?, de estos derechos frente a las políticas, es decir, priorizar la seguridad, la libertad de las personas antes de tomarlas como cargas públicas o como riesgos para la comunidad, ya sea en términos de seguridad pública o de salud. Gracias. Muchas gracias, doctora Tania García, por esta visión ahora desde la sociedad civil también tan importante de abordar, ¿no? Y que muchas veces se llevan gran parte de las tareas que a veces corresponden al Estado. Hay ya distintas preguntas en el chat. Voy a dar lectura, particularmente la primera, doctor Pedro Gerson, esta era dirigida para usted, entonces, bueno, daré lectura. Es lo mismo intentar entrar de manera ilegal por la línea internacional a intentar entrar de manera ilegal por el desierto.
Pregunta Adrián Ortiz. Sí, o sea, en realidad es lo mismo entrar también por un punto de acceso migratorio si si hay una solicitud de asilo. Es decir, si alguien entra por el desierto o entra por, digamos, San Isidro, aquí en Tijuana y San Diego, si va a solicitar asilo, es exactamente igual bajo la ley. Entonces, evidentemente, si entra por distintos puntos que no son puntos de entrada, pues también es exactamente lo mismo. Muchas gracias. Aquí viene una pregunta que dejo en la mesa para quienes guste apoyarnos con la respuesta. Liliana nos pregunta, ¿qué opinión podrían emitir sobre los casos que han aumentado de niños tratando de cruzar la frontera por el desierto? ¿Qué sucede con los niños que se encuentran varados? ¿Reciben alguna sanción o son resguardados? Doctora Roxana, adelante. Gracias. Gracias, doctora. En relación a los menos migrantes, que justo era a lo que me refería, desde el ámbito mexicano, pues la legislación primeramente establece la ley de migración en el artículo 52, inciso B, que los menores migrantes no acompañados pueden tener la posibilidad de acceder a una visa humanitaria. Entonces, esta información también la propia ley de migración establece que es un derecho de las personas migrantes, independientemente de la edad, recibir esta información y el conocimiento de poder adquirir una calidad como refugio, asilo político, visa humanitaria o algún tipo de protección complementaria. Eso para el caso de nuestro país. Sin embargo, pues ha habido casos muy desafortunados, como por ejemplo, hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la 22 del 2015, donde una menor centroamericana fallece en virtud de suicidio que se comete en el marco de una violencia sexual que ella recibe, y ella fallece en las instalaciones de DIF de Ciudad Juárez. Entonces, es una realidad que reviste de mayor cuidado, mayor compromiso y voluntad política, gubernamental en las autoridades en México para que se puedan aplicar pues todos estos ordenamientos jurídicos de forma cabal. Muchas gracias, doctora Rosas. Adelante, bueno, maestro. Sí, pero nada más para agregar aquí en Estados Unidos, los niños o NNAs no son sujetos de autoridades migratorias. Es decir, si están cruzando por el desierto, tienen que ser entregados a la oficina de refugiados que está dentro de la Secretaría de Salud, básicamente. Y ellos, digamos, los mandan a distintos albergues que están en distintas zonas del país, y de ahí los liberan si es que hay algún tipo de familiar. Con Trump hubo un momento en donde los familiares no estaban recogiendo a los niños porque tenían miedo de que se exponían a deportaciones, porque cambiaron la política para hacerlo así, pero ya regresaron a la política que si uno reclama a los niños, no va a haber acción migratoria en contra de esa persona, porque no tienes que tener estatus para reclamar a los niños, solamente tienes que tener algún tipo de relación familiar. Entonces, lo que sabemos es que por lo menos en Estados Unidos, la mayoría de los NNAs que vienen tienen a alguien aquí. Puede ser un tío, puede ser un padre, puede ser una prima, y entonces a través del sistema se reclaman, y ya luego aquí hay procesos migratorios bastante complicados. Mientras más jóvenes sean, más fáciles que accedan a un tipo de beneficio migratorio que la ley establece para que pues eventualmente ya puedan tener, llegarán a tener una ciudadanía. Muchas gracias a ambos por las respuestas. Voy a juntar un par de preguntas también para quien guste apoyarnos con la respuesta. Homan pregunta, ¿qué tan complicado es que un migrante pueda acceder a la justicia en Estados Unidos, tomando en cuenta los factores de discriminación que pueden llegar a sufrir? Asimismo, Carla López pregunta sobre niñas y niños nuevamente, ¿qué sucede con las niñas y adolescentes violadas? ¿Primero se les brinda ayuda o de manera inmediata se regresa a su lugar de origen?
en dos sentidos, sobre la justicia para los migrantes y sobre qué sucede con estos casos de violencia sexual. Bueno, pues, yo tomo la primera, la de Estados Unidos. Mejor, va, Tania, adelante, mejor. Está bien, muchas gracias. Creo que en esa primera pregunta va a ser más adecuada tu respuesta, pero sí me gustaría nada más mencionar en la segunda, en el tema de niñas que han sido víctimas de agresiones sexuales. Lamentablemente tiene mucho que ver con el personal que reciba a la persona, la capacitación que tenga. Hemos tenido estos lamentables acompañamientos de que una vez siendo víctimas de agresión sexual, lo son nuevamente de personas que les tienen que atender, ¿no? Entonces, no hay un criterio que se cumpla respecto a lo que debería de ser, que es una atención integral, no solamente una revisión médica, sino un acompañamiento psicológico, psiquiátrico en el caso necesario, el resguardo por parte pues de las subprocuradurías o en su caso de algún albergue que tenga algún convenio. Nos ha tocado desde sociedad civil también pues documentar este tipo de situaciones e incluso las deportaciones, ¿no? Realmente no tenemos un sistema que cumpla con estos lineamientos y que nos enfrentamos pues a estas situaciones de quién te toca. Y bueno, de la primera creo que la pregunta que yo tendría es, o sea, ¿a qué justicia se refiere? Y en dónde, ¿no? Porque la realidad del país cambia mucho geográficamente. Entonces, por ejemplo, en una ciudad como San Antonio, donde la mayoría de la población es latina, incluyendo todas las autoridades y los representantes públicos, ves un trato muy distinto hacia los migrantes que en otras zonas del país. Entonces, es lo primero. Ahora, en cuanto a enfocándonos en las cortes migratorias, ¿no? Porque creo que la realidad acerca del acceso a la justicia en las cortes penales, y bueno, yo cuestionaría qué tanta justicia se puede otorgar en general en una corte penal, pero bueno, eso es otro tema. En las cortes migratorias vemos una realidad. Por ejemplo, más del 90% de los casos de asilo de personas centroamericanas pierden. Y en ciertas cortes, por ejemplo, yo en donde trabajaba en Luisiana, había una jueza que en 30 años no otorgó un asilo. Y a mí me tocaba litigar enfrente a un juez que en como 40 años había otorgado menos de 10. ¿Sí? Entonces, es imposible que habiendo la cantidad de casos y peticiones de asilo que hay, no haya casos meritorios. ¿Sí? Y esa tasa de rechazo es mucho más alta para los centroamericanos que para los migrantes de cualquier otro lado. Digamos, es los más rechazados centroamericanos, después los cubanos y después, digamos, todos los demás. Entonces, a mí me parece que eso nos dice algo acerca del acceso a la justicia migratoria, porque nos informa que en realidad no es tanto si la persona acredita todo lo que el derecho dice que tiene que acreditar para recibir el beneficio, en este caso de asilo, sino esta persona de dónde es, y ya tenemos suficientes personas de ese lado, o están llegando más de ahí. ¿Por qué hay tantos rechazos de migrantes centroamericanos? Pues porque llegan muchos migrantes centroamericanos, no quieren que haya jurisprudencia que permita que más centroamericanos reciban condición de asilo. Entonces rechazan mucho esos casos. No por un apego al derecho de asilo, sino por una cuestión más bien como de una realidad política o social. Muchas gracias por sus respuestas. Aquí hace Samantha Sánchez un comentario. Daré una lectura breve. ¿Cuándo es que el migrante te despoja de tu humanidad en un país extranjero? Las políticas celosas con las fronteras solo alimentan la xenofobia e ideas de supremacía racial, las cuales a su vez expresan
luchas de clases. Bueno, ella hace una reflexión en torno a lo que ustedes también han estado platicando. Brisa Lisbeth García pregunta, para México, ¿es un desafío la llegada de migrantes y con el cruce de migrantes por nuestro país es un riesgo para ellos el ser presa fácil del tráfico de personas? ¿Cómo son protegidos por las políticas migratorias y quién se encarga de protegerlos? Hablan del contexto mexicano en particular. Adelante, si quieren nos vamos ahorita así en orden, doctora Roxana, y vamos con la doctora también. Gracias, doctora. Es una pregunta necesaria y recientemente hemos observado cómo se han establecido mayores candados para que pueda haber un tránsito ordenado por parte de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional con la intención de cruzar hacia Estados Unidos. Por ejemplo, los recientes comunicados del Instituto Nacional de Migración, quien es la autoridad responsable en nuestro país de la aplicación de la política migratoria mexicana junto con la Secretaría de Gobernación, donde han establecido comunicados para que se soliciten identificaciones oficiales al momento de acceder a un autobús, por ejemplo, un medio de transporte básico, donde no se debería de lo que a todas luces pues es incluso inconstitucional en el marco del derecho constitucional mexicano y que está generando pues una política migratoria represiva donde México está haciendo las veces de contener, ¿no? Intentar esa contención de esa migración lamentablemente, y los resultados y las consecuencias es que las personas migrantes, estas familias, los menores, no acompañados, etcétera, busquen otras formas de llegar a la frontera a través de cruzar selvas, áreas despobladas, que por supuesto los coloca en una cuestión de mayor vulnerabilidad y susceptibles de ser víctimas de trata de personas, desaparición forzada y distintos delitos y crímenes de lesa humanidad, y que pueden ser propiciadas en gran medida por crimen organizado o incluso por las propias autoridades mexicanas. Entonces, hay un problema muy importante de reciente génesis que está pues obstaculizando todavía más este tránsito y que está colocando a las personas migrantes en un mayor contexto de vulnerabilidad y peligro. Doctora Tania. Sí, bueno, nada más para añadir, ¿no? Me parece que la respuesta a la pregunta sobre si es un desafío, sí es un desafío, pero es un desafío para la persona en movilidad. Realmente las instituciones se han obstaculizado a sí mismas al no atender a los propios criterios, principios y a la normativa que ya está establecida, como por ejemplo la posibilidad de regularizar temporalmente, ¿no? Tenemos que atender al derecho internacional de solicitar asilo, el reconocimiento de la condición de refugiado en el caso de México. Mientras tanto, le estás dando la oportunidad a la persona de tener un estatus regular, de acceder a un trabajo decente, y esto va a impactar de manera positiva porque va a tener un ingreso, va a poder pagar una renta, va a poder acceder a servicios médicos, etcétera, ¿no? No implican una carga en este sentido. Sin embargo, los discursos así lo mantienen, al contrario, están creando poblaciones indocumentadas mucho mayores y eso sí implica una carga, pero no para el gobierno y tampoco para la sociedad, sino para sí mismas, ¿no? Porque no hay muchas oportunidades para poder generar estos ingresos y subsistir, ¿no? Como mencionabas, doctora Natalie, o sociedad civil ha tenido que suplir muchas de las funciones institucionales y entre estas, por ejemplo, el tema de las despensas, ¿no? Nos ha tocado también documentar durante la pandemia en un tema de crisis de seguridad alimentaria que no se le quiso otorgar una despensa que es sumamente básica a una familia por tener una tarjeta, y eso que tenía un estatus regular, ¿no? Entonces, realmente es el mismo, las mismas instituciones que han estado creando esta situación y que quienes tienen la oportunidad de poder modificar esta parte, ¿no? A veces
el tema que se vivió con Estados Unidos de reducir esa circularidad, pues genera que las personas se asienten de manera permanente en estatus irregular. Y quienes tienen la obligación de protegerles, no solamente es el Instituto Nacional de Migración o la Secretaría de Gobernación, sino todas aquellas autoridades a las que les compete en tema de derechos humanos, pues ofrecer un derecho o un servicio. Muchas gracias, doctora. Y yo creo que ya con la última pregunta cerraremos, y precisamente creo que nos permite cerrar muy bien esta charla tan interesante que hemos tenido de esta situación migratoria binacional. Samantha Sánchez señala cómo se replican en lo que está haciendo Estados Unidos con los migrantes también aquí en México, y en ese sentido deja una pregunta muy interesante para todos los que estamos aquí desde estas escuelas y la universidad. Nosotros los jóvenes universitarios, ¿qué acciones podríamos llevar a cabo para contrarrestar estas medidas tan deshumanizantes en la frontera? ¿Qué pueden hacer nuestros jóvenes universitarios? Bueno, si puedo iniciar, agradezco mucho esa pregunta. Me parece que algo que tenemos que hacer es empezar a conocer un poco de estos contextos, alejarnos de estas narrativas criminalizantes y empezar con estos otros procesos de transformación social. Tenemos muchas más herramientas porque vamos conociendo el sistema jurídico, cómo es todo este movimiento, para poder acercarnos a personas que se encuentren en la necesidad, no solamente de trabajar en alguna representación legal sobre asilo o regularización, sino el acceso a derechos y servicios en la ciudad. Y yo insisto mucho todo el tiempo con esto de, si nosotros vemos el tema de la migración como algo muy grande y un tema federal, nos va a costar mucho trabajo ver cómo podemos participar, pero si lo vamos desglosando en esos derechos a los que aquí en la ciudad, como entrar a la escuela, como acceder a un servicio de salud, como realizar un trámite administrativo, pues creo que nos va a permitir sentirnos mucho más cercanos a esos cambios o a esa transformación. Y sobre todo, replicar información que sea confiable, tratar de evitar replicar estos discursos oficiales que son xenófobos, que son antimigrantes y discriminatorios, y también tratar de poner mucha atención en nuestras propias acciones. A veces dentro de las propias bromas tendemos a generar también esta reproducción del racismo y de la discriminación, ¿no? hacia otras personas. Entonces, ver que se trata de precisamente seres humanos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en la que nunca vamos a estar exentos de a lo mejor un día estar sin el afán de generar aquí ningún tipo de caos, pero que las condiciones, ¿no?, de los lugares en donde vienen se han ido dificultando, y esto ha implicado una salida forzosa, ¿no? Entonces, respetar la humanidad del otro y empezar también con esta práctica de cambio de narrativas. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo eso. La primera pregunta que yo me haría, o te haría, les haría si fuera estudiante, es ¿a qué te quieres y te puedes comprometer? Y la respuesta a eso va a decir qué tipo de acción puedes tomar. Si tú estás estudiando y estás trabajando y no tienes mucho tiempo, entonces no te estires, no es un problema que tú vas a poder solucionar, y quizá no tienes ahorita la capacidad para dedicarte a meterte a alguna ONG o meterte a alguien que esté trabajando con estos temas. Y entonces lo que tú tienes que hacer justamente es lo que dice la doctora Tania, es empezar hacia adentro a tratar de entender más el tema, a tratar de entender cuando alguien dice que la migración no es un problema, ¿por qué lo dice? ¿Cuál es el argumento quizá, no solamente de derechos humanos, pero económico? ¿A poco los migrantes no representan una carga económica? No la representan, pero eso suena contraintuitivo. Bueno, entonces hay que buscar dónde está la información, por qué es que por qué es que hemos llegado a esa conclusión, cuál es la evidencia.
¿no? Buscar informarse más y replicar esa información dentro de tu círculo, dentro de tu comunidad, con tus amigos, con tus familias. Si eso es a lo que te puedes comprometer, haz eso. Más adelante quizás vas a tener la oportunidad de trabajar o de encontrarte con espacios donde puedes dar más. Si tú ahorita dices, no, pues sabes que tengo muchas ganas y mucha energía, busca a la gente en tu comunidad, en donde sea que tú estés, que ya está haciendo el trabajo, porque siempre ya hay gente que está trabajando. No tienes que reinventar la rueda, ¿no? Y una cosa que están es muy cierta, es el esfuerzo tiene que empezar desde lo local. Entonces, si hay gente que está ayudando a personas migrantes a obtener acceso a escuelas, trabajos, etcétera, otra especie de espacios o derechos, entonces van a necesitar apoyo. O si no hay nadie que esté trabajando, estoy seguro que hay gente que está, por ejemplo, ofreciendo apoyo de traducción, si es algo que tú puedes ofrecer por internet o lo que sea. Entonces, buscar a la gente y ver qué es lo que están ofreciendo y dónde tú te puedes acomodar mejor. Y ahí vas a aprender, ¿no? Y ahí vas a aprender dónde es donde yo quiero trabajar, ¿no? Yo me quiero convertir en litigante de esto. O no, o decir, bueno, ¿sabes qué? Estuvo muy bien y voy a seguir y yo voy a hacer otra cosa profesionalmente. Pero ir poco a poco, no tratando de comprometerte de más, porque pues también ser estudiante tienes que entender que pues te quieres comer todo el mundo, pero tienes muchas obligaciones con la escuela, con tu familia, con el trabajo quizá. Y entonces, pues sí, como que internalizar eso para medirte también con tus acciones, porque si no, te vas a cansar y luego no vas a querer saber nada de nada. Y eso es peor, digamos, a la larga. Muchas gracias, doctora Roxana. Gracias, doctora. Más allá de lo que han referido mis colegas sobre el compromiso con el conocimiento como futuros y futuras profesionistas del derecho, es una invitación a involucrarse en organismos de la sociedad civil. Tijuana es uno de los municipios con un mayor número de ONGs en México. Y hay distintas vertientes, está Espacio Migrante, Alma Migrante, Casa Inca de Menores Migrantes, la Casa del Migrante, el Desayunador del Padre Chava, Interalia, por mencionar solo algunos, donde puedes encontrar una forma de abonar a la sociedad desde una perspectiva humanista y que incluso puede ser en principio en un contexto asistencialista, desde lo que decía la doctora Tania, una despensa, ser voluntario un día al mes para brindar desayunos, entre muchos otros elementos, o incluso aprender desde el litigio estratégico con organizaciones como Alma Migrante. Entonces, desde un punto de vista ético, como futuro profesionista, pero también desde una dimensión humanista, un involucramiento en alguno de estos organismos siempre será muy positivo. Pues muchas gracias a los tres por acompañarnos. Sin duda ha sido un tema muy interesante. Hemos cerrado también de manera muy reflexiva, me parece, con esta pregunta para los futuros abogados y abogadas que nos acompañan en esta sesión. Las constancias respectivas, doctora Tania, doctor Pedro, doctora Roxana, les estarán llegando sus correos electrónicos. Agradecemos mucho su asistencia en este webinar 4 denominado Problemas Migratorios Binacionales, que se ha dado en el marco de la serie internacional de webinars Jura Comparari, Problemáticas Jurídicas Binacionales entre México y Estados Unidos. Agradecemos también, por supuesto, la presencia de los profesores, profesoras, alumnas, alumnos que nos han acompañado como público por sus participaciones y bueno, les deseo que tengan una muy buena tarde. Gracias, saludos. Muchas gracias, hasta luego. Que tengan Gracias, un buen día, bye. hasta luego.